El día que empecé a sospechar que Clara me engañaba fue cuando me encontré con sus bragas en el ascensor, y yo no las había visto antes en mi vida. Eran rojas. De encaje. Un poco arrugadas, tiradas en una esquina del suelo metálico, justo donde a veces se acumula polvo y hojas cuando se deja abierta la puerta del portal. No suelo fijarme en esas cosas, pero ese día eran lo único que podía mirar. Porque eran de mi talla mental, esas bragas no eran de una vecina cualquiera. Eran de mi mujer. Y antes de que digas podría haber sido otra persona, déjame añadir esto, vivíamos en un edificio donde el ascensor apenas funcionaba. Y justo esa mañana, Clara me había dicho que bajaba a tirar el vidrio al contenedor. Pero la bolsa estaba aún en la cocina. Intacta. Y ella había tardado 40 minutos en volver. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que se había cruzado con la vecina del tercero y que se había puesto a charlar. Clara detesta a esa mujer. No habla ni 5 segundos con ella sin poner los ojos en blanco. ¿Sabes ese momento en el que el mundo no se rompe, pero se dobla un poco, como una hoja húmeda? Así me sentí. Esa fue la primera grieta. Y no me volví loco enseguida. No armé escándalo. Ni siquiera le mencioné lo de las bragas. Las guardé en el bolsillo del abrigo como un detective de película barata. Ese fue el principio del fin, aunque yo aún tardaría en enterarme del todo. Porque lo que descubrí después no era solo una infidelidad. Era una historia de traición tan meticulosamente tejida que parecía sacada de una novela negra. Y yo, un tipo cualquiera, iba a convertirme en el protagonista. Durante los días siguientes, no dije nada. Me limité a observar. El ascensor seguía funcionando como siempre, con ese zumbido molesto que parecía quejarse de cada viaje. Clara no cambió su rutina, o al menos eso parecía. Se levantaba a las 7, se duchaba, se vestía con esa rapidez cronometrada que solo tienen las mujeres que ya están hartas de todo, desayunaba de pie en la cocina, respondía a algún correo en el móvil y salía por la puerta con un beso seco. Yo me quedaba con los niños, como siempre. Llevaba años trabajando desde casa, y aunque eso me permitía estar más con ellos, también me dejaba mucho tiempo para pensar. Demasiado. No quería convertirme en uno de esos maridos paranoicos que revisan bolsillos o huelen ropa interior, pero cuando el instinto te grita al oído, es difícil no prestarle atención. Empecé por lo más básico. Un martes por la tarde fingí que tenía una reunión fuera. Le dije que saldría un par de horas y que no me esperara para cenar. Me puse la chaqueta, cogí las llaves, salí, y volví a entrar al edificio por la puerta del garaje 20 minutos después. Me quedé en el coche, con el respaldo echado, mirando al portero automático desde lejos. No me sentía bien haciéndolo. No me hacía ilusión encontrar nada. La gente que cree que quiere la verdad muchas veces no está preparada para lo que viene con ella. A las 18:42 vi a Clara salir del portal. Iba sola, al menos en apariencia. Pantalón vaquero ajustado, chaqueta corta, bolso cruzado, el pelo suelto. Caminaba con una seguridad distinta, como si se estuviera dirigiendo a un lugar donde quería estar. La seguí. No iba lejos. Unos 10 minutos a pie. Dobló por una calle que conocía bien, pasó delante de una librería y entró en una cafetería. Me quedé en la esquina, observando desde una distancia prudente. A los 3 minutos, apareció otro hombre. Alto, algo más joven que ella, con barba cuidada y ese aire de tío que sabe que cae bien sin esfuerzo. No se saludaron con un beso ni con un abrazo, pero Clara sonrió de una forma que no le veía desde hace años. Esa fue la confirmación que no quería. Estuvieron ahí dentro más de una hora. No hubo contacto físico, no se tomaron de la mano, pero vi cómo lo miraba. No era una charla casual.
Era la cara de Clara la que hablaba más que su boca. Esa mezcla de atención, ternura y algo más, algo que se parecía demasiado al deseo. Cuando salieron, caminaron juntos hasta el final de la calle y se despidieron con un gesto simple, sin tocarse, sin nada que delatara algo en una foto. Pero yo lo había visto todo. Y ya no era el mismo. Volví a casa antes que ella. Preparé la cena para los niños, los ayudé con los deberes, puse la lavadora y, cuando llegó, actué con normalidad. Me dijo que había tenido una tarde agotadora, que el jefe había estado insoportable, que no paró de correr de un lado a otro. Asentí. Le serví un poco de vino. Brindamos por nada. Ella se rió. A mí se me revolvía el estómago. A partir de ese día, empecé a reconstruir el mapa. Cada semana, un par de veces, ella desaparecía durante unas horas para reuniones, cafés de trabajo o encargos que no podían esperar. Yo no decía nada. Solo registraba mentalmente los horarios, los cambios sutiles en su humor, la forma en que se arreglaba más ciertos días. Nunca repetía ropa, como si cada encuentro con ese tipo tuviera que ser único. Incluso su perfume, que apenas usaba para ir a la oficina, ahora lo llevaba en pequeñas dosis, disimuladas, solo perceptibles si estabas lo bastante cerca o lo bastante atento. Nunca encontré mensajes, ni llamadas, ni correos. Si se comunicaban, no era por canales habituales. Tal vez usaban apps que borraban todo, o tal vez solo quedaban en persona. No me importaba. Lo importante no era cómo, sino qué. Una noche, después de que los niños se durmieran, me acerqué a ella en el sofá. Estaba viendo una serie que nunca terminaba de engancharme, pero fingí interés solo para estar cerca. Le acaricié el pelo y le pregunté si estaba bien, si se sentía feliz. Me miró como si no entendiera la pregunta, como si viniera de un lugar que ya no compartíamos. ¿Por qué lo preguntas?, me dijo sin apartar la vista de la pantalla. No sé, hace tiempo que no hablamos en serio. Estamos bien, Álvaro. ¿A qué viene esto? No respondí. Le sonreí, le besé la frente y me fui a la cocina a lavar un vaso que ni siquiera estaba sucio. Necesitaba salir de esa habitación. Una semana después, tuve la prueba definitiva. No fue un error de ella, ni un descuido. Fue algo peor, fue el descaro. Volví temprano de recoger a los niños, entré al portal con ellos, y en ese momento, bajaba el ascensor. Se abrió la puerta. Dentro estaba él. El mismo tipo de la cafetería. Salió del ascensor como si nada, con su mochila al hombro, camisa remangada, y al verme con los niños, sonrió como si no supiera quién era yo. O peor aún, como si supiera perfectamente. Buenas tardes, dijo. Buenas, respondí, casi sin voz. Pasó por mi lado sin prisa. Yo lo seguí con la mirada. Los niños no notaron nada, estaban discutiendo si querían pizza o hamburguesa para cenar. Subimos. Clara estaba en casa. Se había duchado, llevaba ropa de estar por casa, el pelo aún húmedo. Me miró con normalidad. ¿Ya estáis aquí? Se me hizo corto el rato sola. Yo no dije nada. Cerré la puerta. Me di cuenta de que el tipo había estado en casa. En mi casa. Donde duermo, donde como, donde juego con mis hijos. Donde la besé por primera vez. Donde creí que éramos felices. Y ahí, por primera vez, supe con certeza que Clara me estaba follando la vida delante de mis narices. Esa noche no dormí. Clara sí. Roncaba ligeramente, como siempre, de lado, con una pierna fuera del edredón y el pelo desordenado sobre la almohada. La miré durante horas, sin moverme, sin pestañear casi, como si esperara que se despertara sola y me confesara todo,
como si en algún momento su cuerpo empezara a temblar por la culpa y me suplicara perdón sin que yo tuviera que decir una palabra. Pero no pasó nada. Ni se movió. Y yo me levanté con un nudo en la garganta y las manos cerradas tan fuerte que me dolían los nudillos. El día siguiente fue un viernes. Trabajé poco, por no decir nada. Fingí que tenía llamadas importantes y cerré la puerta del despacho para que no entraran los niños. Me pasé horas de pie, mirando por la ventana, repasando cada detalle en mi cabeza. El tipo había estado en mi casa, eso ya era suficiente. No había excusas posibles, no había margen para dudas. Sabía lo que había visto y lo que había sentido. Lo único que quedaba era decidir cómo iba a hacerle frente. Y la respuesta fue clara, cara a cara, sin rodeos, sin teatro, sin darle espacio para inventar historias. Esperé a que se hiciera de noche. Esperé a que los niños se acostaran y que Clara saliera de la ducha. Cuando salió, se puso su pijama viejo, el de cuadros azules que usaba desde hacía años. Me senté a su lado en el sofá y bajé el volumen del televisor. Ella notó algo al instante. Me miró de reojo, como si supiera que algo se venía. Tenemos que hablar, dije con un tono más calmado del que esperaba. Clara no dijo nada. Dejó el mando en la mesa y se acomodó de forma tensa, como si se estuviera preparando para una pelea, pero no sabía de qué iba a tratar exactamente. Yo sí. Sé que estuviste con alguien en casa ayer, continué sin darle pausa. Sé quién es. Lo vi salir del ascensor. Es el mismo con el que te vi en la cafetería hace 2 semanas. Clara no dijo nada. Me miró fijo, los labios entreabiertos, los ojos abiertos de par en par. No tenía una expresión de pánico ni de vergüenza. Era otra cosa. Era una mezcla entre sorpresa y desafío. Como si no esperara que yo lo dijera así, tan directo, sin darle espacio para respirar. ¿No vas a decir nada?, le pregunté. Ella suspiró, bajó la mirada y habló por fin. No es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Clara? Ilumíname. Él vino a dejarme unos documentos. Tiene que ver con una colaboración que estamos haciendo en el trabajo, no es personal. ¿No es personal? ¿De verdad? ¿Y las veces que te vi con él fuera del horario laboral? ¿Y las tardes en las que desapareces con excusas baratas? No estoy desapareciendo. Estoy trabajando, Álvaro. Mi trabajo no es como el tuyo. Yo tengo reuniones, compromisos. Y pollas, parece. Ella se quedó congelada. Yo no solía hablar así. Nunca. Pero me estaba hirviendo por dentro y no tenía ganas de filtrar nada. Ese tío estuvo en nuestra casa, seguí. Estuvo en nuestro ascensor. Se cruzó conmigo y con nuestros hijos. Me miró a la cara y me saludó como si no pasara nada. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Clara se levantó del sofá y se fue a la cocina. La seguí. No te vayas ahora. No es el momento de hacerte la indignada. No después de esto. Estoy tratando de no gritar, me respondió sin girarse. No quiero que los niños escuchen. Tarde. Van a escuchar igual. Si no es hoy, será cuando empiecen a notar que papá y mamá ya no se miran a los ojos. Clara se apoyó contra la encimera, de espaldas a mí. Se quedó así durante un rato largo. Cuando se giró, ya no parecía molesta. Parecía derrotada. No lo planeé. No fue algo que buscara. Solo pasó. Estaba en un momento raro, me sentía sola, desconectada. Él fue amable. Me escuchó. ¿Me escuchó? ¿En serio? ¿Eso es todo lo que se necesita para que tires a la basura una familia? No lo tiré todo, me cortó. No es tan simple como lo estás pintando.
Lo único simple es que me has engañado. Punto. Lo demás son adornos. No te he dejado, Álvaro. No he dicho que quiera irme, ni rehacer mi vida con él, ni nada parecido. Estoy aquí, contigo. ¿Eso no dice nada? No dice lo que tú crees. Lo único que dice es que eres cobarde. Que te gusta tenerlo todo sin pagar el precio. No es justo. No. No lo es. Pero no para ti, para mí. Hubo un silencio que se volvió espeso. Yo respiraba rápido, como si acabara de correr una maratón. Ella tenía los ojos rojos. No sé si por tristeza, rabia o simplemente por agotamiento. Ninguno de los dos lloró. ¿Vas a dejarlo? Pregunté, directo. Ella dudó. No mucho. Pero dudó. Sí, respondió. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Y qué hago con eso? ¿Dónde lo meto? ¿Me lo como y sigo como si nada? Clara no contestó. Se acercó y quiso abrazarme. Me aparté. No. No hoy. Subí a dormir al sofá. No porque me lo pidiera ella, sino porque no quería sentir su respiración en la cama, ni su perfume en la almohada, ni su cuerpo al lado del mío como si aún fuéramos lo que alguna vez fuimos. Al día siguiente me desperté con la espalda destrozada. Dormir en el sofá fue una decisión impulsiva, pero me alegraba haberlo hecho. No soportaba la idea de compartir la cama con alguien que había tenido a otro hombre en nuestra casa, quizás incluso en esa misma cama. Me duché, preparé el desayuno para los niños y evité mirar a Clara cuando bajó por las escaleras. Ella tampoco dijo nada. Era sábado, y durante años los sábados fueron nuestro día familiar, pero esa mañana se movía por la cocina como si fuera una invitada más. Nadie hizo preguntas. Los niños notaron la tensión, eso era obvio, pero no dijeron nada. Eso dolía más que cualquier palabra. Habían aprendido a callar cuando algo se rompía. Pasé la mañana dándole vueltas a lo que debía hacer. Podía irme, dejarlo todo, o podía quedarme y hundirla. Elegí lo segundo. No era cuestión de rabia, era cuestión de dignidad. Si ella había decidido convertir nuestra relación en un chiste, al menos yo merecía reírme el último. Empecé por lo más sencillo, información. Revisé el calendario familiar donde Clara solía apuntar sus reuniones, llamadas, cumpleaños y cualquier otro evento. No era un diario de secretos, pero me bastó ver cómo sus tardes de reunión se repetían los mismos días de la semana para hacerme una idea clara. Lunes y jueves, casi siempre. Era metódica hasta para engañar. Llamé a Jorge, un amigo de la infancia que trabajaba como administrador de sistemas en una empresa de telecomunicaciones. Le pedí un favor que no me enorgullecía. Quería tener acceso al historial de llamadas y localización de un número. Le di el teléfono de Clara. No hizo preguntas. Sabía que si yo pedía algo así, no era por capricho. 2 días después, tenía en mi correo un informe completo. Ella había estado en casa de ese hombre al menos 6 veces en el último mes. Su piso estaba a 12 minutos en coche, en una zona residencial. Las llamadas entre ambos no eran constantes, pero sí lo suficientemente frecuentes como para demostrar que había algo más que un proyecto compartido. Ese mismo día pasé por una copistería. Imprimí cada página del informe, resalté direcciones, fechas, horarios. Las guardé en un sobre blanco, sin remitente. Lo dejé en el buzón del trabajo de Clara. Sabía que alguien lo encontraría. No me importaba si era su jefe o su secretaria. El objetivo era simple, incomodarla, hacerle sentir el mismo asco que yo sentí al verla fingir en la mesa del comedor mientras hablaba de lo bien que le iba el proyecto. Luego le escribí un correo al tipo. No usé amenazas. Solo fui directo.
Sé quién eres. Sé lo que haces. Sé cuándo lo haces. Esta es la única advertencia. No te acerques más a mi casa, no le escribas, no la llames. Si vuelvo a cruzarte en el ascensor, esta vez no será con mis hijos delante. Álvaro. No esperaba respuesta. No la hubo. Tampoco esperaba que Clara dijera algo del sobre, pero lo hizo. 2 noches después, me esperó despierta en la sala. ¿Has sido tú? No me hice el tonto. Asentí sin quitarle la mirada. ¿Por qué hiciste eso? Porque necesitaba que te vieras desde fuera. A ver si así entendías lo que has hecho. ¿Quieres arruinarme? No. Solo quiero que sientas un poco de vergüenza. Algo que no se te ha visto en semanas. Ella se levantó de golpe. ¿Tú crees que esto es fácil para mí? No me interesa si es fácil o difícil. Me interesa que sepas lo que duele. Tú tuviste el lujo de decidir. Yo no, a mí me diste los hechos cuando ya no había opción. No lo planeé, Álvaro. No fue algo frío, calculado. Pues lo ejecutaste con bastante precisión. Se fue a dormir sin decir nada más. Yo me quedé en el sofá otra noche. Empecé a escribir en una libreta, algo que no hacía desde la universidad. Apunté fechas, frases, escenas, cada detalle que no quería olvidar. No era para guardarlo como un recuerdo. Era para asegurarme de que si un día flaqueaba, si un día pensaba que estaba exagerando, pudiera volver a leerlo y recordar que todo fue real. Al día siguiente, Clara llegó temprano del trabajo. Me entregó una hoja. Es mi renuncia. Ya la firmé. No quiero volver a verlo. La leí sin decir nada. No lo hice por ti, dijo. Lo hice por mí. Y por los niños. Tarde. Lo hiciste porque ahora estás acorralada. No te engañes. Esa noche cenamos todos juntos. Fue una comida normal, demasiado normal. Pero esa normalidad tenía veneno. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Me había encargado de inyectarlo lentamente, con cada gesto, con cada decisión. No estaba buscando reconciliación. No quería recuperar nada. Solo me aseguraba de que cada día que pasara después del suyo, fuera incómodo, tenso, frágil. Como si en cualquier momento algo pudiera romperse. Y esa era la idea. Quería que viviera con esa sensación. No por odio. Por justicia. Pasaron 11 días desde que Clara me entregó esa hoja con su renuncia. Desde entonces, todo había sido una rutina cuidadosamente forzada. Hablábamos lo mínimo indispensable, solo lo que requería la logística de la casa y los niños. Ninguna palabra sobraba, y cada silencio pesaba más que los pocos diálogos que teníamos. Ella pasaba más tiempo en casa, cocinaba más, intentaba conversar con los niños como si eso compensara todo lo demás, pero evitaba quedarse a solas conmigo. No me miraba mucho a los ojos. Yo tampoco buscaba su mirada. Lo nuestro estaba congelado, pero no olvidado. Era como si los dos estuviéramos esperando algo que ninguno quería decir en voz alta. El martes por la noche, cuando acosté a los niños, bajé a la cocina y la encontré sentada en la mesa, con una taza de té delante y el portátil cerrado. Me miró cuando entré. No dijo nada. Yo tampoco. Abrí la nevera, tomé una cerveza, me senté frente a ella y bebí en silencio. Ninguno de los dos parpadeaba demasiado. Ella fue la que rompió el silencio. ¿Vamos a seguir así mucho tiempo? No respondí enseguida. Apoyé la botella sobre la mesa, sin prisa. No lo sé. Tú dime. No quiero que esto sea permanente. No me refiero a lo que pasó, me refiero a esta versión de nosotros. Esta versión de nosotros es la que queda. Es la que construiste.
Álvaro, no soy una víctima, ya lo sé. No busco que me perdones, pero necesito que me escuches. Te escucho, dije sin moverme. Estoy rota. Sé que no tienes por qué creerme, pero desde que pasó todo esto, no duermo bien, no pienso con claridad, me siento como una extraña en mi propia casa. Sé que tú también lo sientes. Y lo entiendo. Pero no sé cómo arreglarlo. Me gustaría tener una respuesta, un plan, una forma de volver a algo que se parezca a lo que teníamos, aunque sea un poco. No hay forma de volver. Eso es lo que no entendés. No se vuelve a nada. Lo que teníamos ya no está. No se repara. No se reconstruye. Se terminó. Ella tragó saliva. Se le tensó la mandíbula. No lloraba. No hacía ese teatro de disculpas dramáticas. Tal vez porque ya no tenía energía para fingir, o tal vez porque realmente estaba rota por dentro. Pero no me conmovía. No podía sentir lástima por alguien que me había quitado tanto sin dudar. ¿Te vas a divorciar de mí? Todavía no lo sé. ¿Y qué estás esperando? Estoy esperando a dejar de odiarte. Y todavía no ha pasado. ¿Y si nunca pasa? Entonces no habrá divorcio. Solo distancia. Y costumbre. Y un acuerdo tácito para seguir criando a los niños sin que ellos se den cuenta de que lo nuestro ya no existe. Clara se cubrió la cara con las manos. No lloraba, pero respiraba como si estuviera a punto de hacerlo. Me sentí agotado de verla así, de escucharla, de intentar entenderla cuando ella no me había dado ni una oportunidad antes de destruir todo. Me levanté, tiré la botella vacía al cubo y volví a sentarme. Había algo que tenía que decir. No para ella. Para mí. Clara, nunca me interesó ser perfecto. No fui el mejor marido, seguro que no. Pero no merecía esto. No merecía que metieras a otro tipo en mi casa, que lo hicieras parte de tu vida sin sacarme de la mía. No merecía que me trataras como un mueble mientras organizabas tu doble vida. Te juro que si me hubieras dicho que estabas infeliz, que necesitabas otra cosa, podríamos haber hablado, separado, arreglado lo que fuera. Pero elegiste mentir, engañar, esconder. Y eso te hace una cobarde. Y eso no lo voy a olvidar nunca. Ella me miró sin moverse. Su rostro no tenía expresión. Ya no quedaba orgullo. Solo una aceptación forzada, resignada. No te pido que lo olvides, dijo. Solo quiero saber si vas a quedarte. Me voy a quedar por los niños. No voy a ser otro padre que desaparece y los ve cada 2 fines de semana. Ellos no tienen la culpa de tu mierda. Pero eso no significa que estemos juntos. No lo estamos. No en lo que importa. ¿Y qué significa eso? ¿Qué somos entonces? Socios de crianza. Compañeros de casa. 2 adultos que comparten techo porque no quieren joderle la vida a sus hijos. Nada más. ¿Y no hay ninguna posibilidad de que me vuelvas a mirar como antes? No. Se hizo un silencio seco, largo, incómodo. Me levanté sin decir más, apagué la luz de la cocina y subí a dormir, esta vez en la cama, solo. Clara no subió hasta más tarde. Cuando lo hizo, cerró la puerta del cuarto de los niños. Caminó lento. No dijo nada. Me di vuelta para no verla. Y esa noche, por primera vez desde todo aquello, dormí profundamente. La vida siguió, aunque a un ritmo raro, como si cada día avanzara con un poco de retraso. Clara y yo seguimos viviendo en la misma casa, pero ya no como pareja. Compartíamos los espacios, las rutinas, las responsabilidades, pero el vínculo que nos había unido durante más de 10 años estaba muerto. No había discusiones, no había muestras de cariño, no había nada que se saliera de lo necesario.
Nos convertimos en dos personas funcionales, eficientes, casi robóticas. Los niños se dieron cuenta, eso fue inevitable, pero hicimos todo lo posible para que no sufrieran más de lo que ya intuían. Evitábamos hablar delante de ellos, manteníamos el tono bajo, y si algo nos incomodaba, lo discutíamos lejos de sus oídos. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación en la cocina, y durante ese tiempo, pensé mucho en lo que quería hacer con mi vida. No era solo el tema del matrimonio. Era todo. Mis prioridades, mi identidad, mi forma de ver el futuro. Había algo dentro de mí que ya no aceptaba esta situación. Me daba cuenta de que estaba viviendo a medias, atrapado en un escenario que solo sostenía por el miedo a lo que pudiera pasar después. Pero la verdad era que ya lo peor había pasado. Ya me habían mentido, ya me habían traicionado, ya me habían humillado. Lo que quedaba era solo una serie de decisiones que debían tomarse con calma, pero sin excusas. Una tarde, después de dejar a los niños en casa de mis suegros para que pasaran el fin de semana con ellos, le pedí a Clara que saliéramos a caminar. Era algo que solíamos hacer antes, cuando todavía había algo que nos unía. Aceptó sin decir nada. Caminamos por un parque cercano, en silencio. No parecía incómoda, solo contenida, como si estuviera esperando que yo iniciara algo. Y lo hice. Voy a pedir el divorcio. Ella asintió despacio, sin detenerse. Lo imaginaba. No lo hago por odio. Ya no estoy en ese lugar. Lo hago porque esto no tiene sentido. Vivir así no tiene sentido. No voy a discutirlo. Lo entiendo. Tampoco quiero hacer de esto una guerra. Lo último que quiero es que los niños sufran por nuestras decisiones. Lo sé. Yo tampoco. Nos sentamos en un banco. El sol caía lento, y aunque la escena tenía algo de calma, por dentro sentía que estaba cerrando una etapa enorme de mi vida. No había lágrimas, no había gritos, solo una especie de resignación madura. Clara se mantuvo en silencio un buen rato. Luego habló. ¿Crees que algún día podamos ser amigos? No lo sé. No hoy. Pero tal vez con el tiempo. Si las cosas se hacen bien. Yo sí te quise, Álvaro. Aunque no lo parezca ahora. Yo también. Por eso duele. Nos quedamos ahí varios minutos más, sin necesidad de decir nada. Luego volvimos a casa. Esa noche no dormí mal. No porque estuviera feliz, sino porque por fin sentía que estaba tomando el control de algo que me había sobrepasado durante semanas. Al día siguiente empecé los trámites. Llamé a un abogado. Le expliqué que quería hacer las cosas de forma pacífica, sin perjudicar a nadie. Me ofrecía dejar la casa, quedarme cerca por los niños, seguir asumiendo mis responsabilidades económicas, pero empezar de nuevo en otro sitio. Clara estuvo de acuerdo con todo. No discutimos por dinero, ni por muebles, ni por tiempos de custodia. Fue tan civilizado que me pareció raro, pero también necesario. Ya habíamos tenido suficiente caos. Encontré un piso pequeño a 10 minutos de donde vivíamos. Me mudé con lo justo. Ropa, libros, portátil, una cafetera, un colchón. Nada más. Lo básico para empezar de cero sin sentirme cargado de recuerdos. Mis hijos empezaron a pasar tiempo conmigo un par de veces por semana. Cocinábamos juntos, hacíamos deberes, veíamos películas. Les expliqué que mamá y papá ya no eran pareja, pero que los dos seguiríamos estando para ellos siempre. Lo aceptaron mejor de lo que esperaba. Son niños, pero no son tontos. Ya lo sabían desde antes. No volví a hablar con Clara más de lo necesario. Lo justo. Coordinación de horarios, temas escolares, emergencias. Nada más. No hubo segundas oportunidades, ni dudas, ni titubeos.
Lo nuestro estaba enterrado, y ninguno tenía interés en desenterrarlo. Un día la vi por la calle, caminando sola. Me vio también. Nos saludamos con la cabeza. Fue raro. Como ver a alguien que fue parte fundamental de tu historia pero ya no encaja en tu presente. Aprendí muchas cosas de esta experiencia. Que nadie está exento de la traición, que incluso las personas que juraban amarte pueden elegir hacerte daño, que el amor no siempre es suficiente y que la dignidad es algo que no se negocia. Me di cuenta de que quedarse por costumbre, por miedo o por conveniencia solo prolonga una muerte lenta. A veces hay que romper para respirar. Ahora vivo tranquilo. No feliz, pero en paz. No tengo pareja, no tengo planes de buscar una por ahora. Me dedico a mis hijos, a mi trabajo, a leer, a caminar sin pensar demasiado. Lo que venga después será bienvenido, pero no tengo prisa. Por primera vez en mucho tiempo, soy dueño de mi vida. Y eso, después de todo lo que pasé, no es poco.